En esta tarde vamos a compartir un tema que tiene que ver con las relaciones humanas, pero concerniente a la Biblia, a lo que, sobre todo al pensamiento y discurso de Jesús. Cuando hablamos de relaciones humanas, no podemos obviar, sobre todo los que tenemos un trabajo, que en las empresas esto es un tema muy importante. Hoy, sin el desarrollo de las relaciones humanas, pues sería muy complicado que en los trabajos se pudiera tener, sobre todo los equipos. Ahora bien, el hecho de que no se hable tanto de las relaciones humanas entre los cristianos se debe sobre todo a que no es un tema que se considera importante. De hecho, se han hecho estudios y en los temas que las personas colocan como temas importantes en la iglesia no aparece el de las relaciones humanas como un tema prioritario. Tened en cuenta que ya eso lo convierte en un problema, precisamente, porque si no lo consideramos prioritario, no vamos a poner mayor atención. Entonces, ¿por qué no se pone atención a este tipo de temas? Porque a veces creemos que porque somos creyentes, esto ya viene en la estructura. Si yo estoy con el Señor, yo voy a ser más educado, voy a tener mejores relaciones humanas, voy a tratar bien a los demás. Y sin embargo, esto sabemos todos que no funciona así. Si usted quiere ser culto, usted tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que ir en esa dirección. Se puede ser creyente y ser ignorante. Ambas cosas son perfectamente compatibles. Sin embargo, a veces pensamos que el Evangelio lo va a aportar todo. El Evangelio, recuerden que aporta lo que tiene que ver con la salvación, pero hay elementos que no tienen que ver con la salvación. Y las relaciones humanas, si yo no decido cultivar las relaciones humanas, las buenas relaciones humanas, no lo voy a hacer. De hecho, veremos que en nuestro espacio, tristemente, se puede llegar a incluso a justificar las malas relaciones en nuestro ambiente y justificarlas como un elemento de, podríamos decir, del ámbito cristiano. Hay un psiquiatra llamado Pablo Martínez Vila, que es un psiquiatra evangélico. A él se le pidió que hiciera un estudio sobre este tema, sobre las relaciones humanas dentro de los creyentes, y él refleja precisamente en su investigación esto que yo mencioné al principio. Él refleja, lo primero que he encontrado es que no es un tema relevante, no es un tema que interese demasiado en las iglesias. Lo que lo complica, porque al no ser considerado importante, pues se les relega directamente. Él llega a decir, las relaciones humanas son complicadas, encierran en sí mismas lo más hermoso del alma humana, la capacidad de amar y darse, pero también contienen rincones oscuros de donde puede salir lo peor de cada uno. Y dice así, nuestras relaciones pueden ser una antesala del cielo o lamentablemente el mismo infierno. Las relaciones se disfrutan, pero también se sufren. Y eso no lo podemos evitar. Ocurren en todos los ámbitos de la vida. La familia, el matrimonio, la iglesia y el trabajo son los lugares donde mayormente tenemos que poner más cuidado en las relaciones. Probablemente, dice él, es la razón por la cual la Biblia abunda en instrucciones acerca de cómo relacionarnos con el prójimo, porque intenta dar el valor relacional que tenemos que tener en cuenta en la Biblia. Lamentablemente, el valor doctrinal muchas veces es lo que hace que ocupemos mayor parte del tiempo y nos centramos en esta parte y nos olvidamos de lo relacional. Y entonces ahí vienen los inconvenientes. Por ejemplo, él dice la relación conmigo y las relaciones con los demás deben ir en la medida que mi relación con Dios sea más adecuada. Y también se puede considerar al revés, unas malas relaciones. Imagínense una persona, tiene conflictos en la familia, conflictos en la iglesia, conflictos con sus amigos, pero a su vez, cuando mira para sí, considera que tiene una buena relación con Dios. Pues como nosotros no estamos viendo dentro del corazón, no podemos juzgar,
pero es difícil, sería muy difícil mantener con coherencia que nosotros podamos tener una muy buena relación con Dios, pero ser conflictivos en todos los ambientes donde nos movemos. Es muy difícil mantener un elemento de coherencia allí. Sería todo lo contrario. Una buena relación con Dios debería redundar en una mejoría de las relaciones que tenemos en los demás ámbitos. No debemos olvidar que la relación con Dios, la relación especial que había de la humanidad con Dios, se rompe en el Edén, en la caída. Y desde allí arrastramos como consecuencia una relación que conmigo mismo es complicada y hacia los demás también. Y ambas relaciones son importantes. La que tengo conmigo mismo, porque si tengo una relación contradictoria conmigo mismo, va a ser complicado que tenga una buena relación con los demás. Pero la que tengo conmigo y la que tengo con los demás siempre va a tener el sentido del efecto de la relación con Dios. No olvidemos esta parte. Vamos a ver algunos ejemplos de Jesús. Jesús dijo palabras muy especiales y yo le he dividido por temas que son pequeños temitas que quiero ir tratando para que lo vayamos comprendiendo mejor. Por ejemplo, en Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Esto se conoce como la regla de que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿verdad? Una forma más sencilla, tener palabra. Faltar a la palabra dada, quedar con alguien y no presentarse, llegar más tarde de la hora convenida, prometer hacer algo y no hacerlo. Tales actitudes, ¿qué hacen? Deterioran gravemente las relaciones humanas. Cuando persisten, la confianza es erosionada y la relación pierde calidad. Sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Con el tiempo. Para mucha gente el tiempo es relativo. Las promesas también son relativas. Si nos acostumbramos a que todo es relativo, también lo serán las relaciones. Ser responsable y consecuente con nuestras creencias tiene una grande relación y una correspondencia con no defraudar a los demás. Respecto a los maestros de la ley y los fariseos, Jesús advirtió a los discípulos diciéndoles, no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces no tenían una palabra. Es oportuno que recordemos esto. Siempre cuando hablo de este tema me viene a la mente muchas anécdotas que me contaba mi abuelo de cómo presenciaba a su padre firmar con la mano. Firmar con un apretón de manos negocios, ventas de tierras, transacciones importantes. Algo que él me lo contaba porque sería impensable en el momento que me lo estaba contando que ya esto fuese así. Ya la palabra, si no está bajo notario y firmada, no tendría sentido. Y muchas veces, aún con un papel, es complicado. Renunciar a controlar lo que está fuera de nuestro control. ¿Cómo Jesús nos aconsejó en este sentido? No todo tiene que ser controlado por nosotros. Y de hecho, querer controlarlo todo normalmente redunda en o nos va a llevar a tener malas relaciones. Pedro le preguntó a Jesús, fíjense qué pregunta más curiosa y luego la respuesta. Juan 21, 20 al 22. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, o amaba, como dicen algunas versiones, ¿verdad? El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Y Jesús le contestó de una manera muy directa, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Cómo nos sentiríamos si Jesús nos dijese una respuesta así? Pero probablemente era la respuesta que en ese momento Pedro necesitaba. No te tienes que estar interesando por cuestiones que no te competen a ti controlar. Tienes que estar, como dicen los americanos, en tus asuntos.
para evitarlo es mejor ocuparnos de aquello que está en nuestro control, de nuestra vida. Pedro no tenía que ver por la fe de Juan, él tenía que ver por la propia. Y el resto de asuntos que no controlamos, el resto de cuestiones de la vida que no controlamos, deben quedar en la mano de Dios. ¿Cuántos problemas tenemos muchas veces en las iglesias por esto? Porque llegamos a pretender que vamos a controlar los espacios, a veces las vidas, a veces llega un momento que la mirada parece que la queremos como tienen las cámaras, con aumento para poder ver más a lo ancho y a lo profundo. No es necesario esto. Y de hecho es la respuesta que Jesús le da a Pedro. Pedro, a lo tuyo. De Juan y de los demás, ya ellos tendrán su propia responsabilidad conmigo. Un consejo muy importante que dio Jesús para valorar y enriquecer las relaciones: no hablar mal de los demás. Y pone un límite que normalmente los judíos pues lo veían de otra manera, el tema de los enemigos. Los judíos tenían reglas de cómo tratar a los enemigos y no precisamente era para buscar buenas relaciones con los enemigos, al contrario, elementos incluso de ataques. Pero Jesús sorprende cuando dice: ustedes también han oído que se dijo, estoy en Mateo 5, 43 al 48. Ustedes también han oído que se dijo: ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que les persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace el sol para que salga tanto para malos como para buenos, y la lluvia cae tanto para justos como para injustos. Si ustedes solamente aman a los que les aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Y no se queda aquí. Él dice: incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. ¿Y ustedes solo son buena gente con sus amigos? ¿Creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y esta perfección, la palabra que se utiliza aquí es una palabra que tiene que ver con el crecimiento continuo. O sea, Jesús no les estaba diciendo, ya, hagan esto y ya está. No, les estaba diciendo, tienen que ir en esta dirección para no tener problemas. Sin embargo, esta frase de Jesús ha sido considerada como una frase débil en muchos entornos. ¿Cómo amar a los enemigos? Pero al enemigo ni agua, ¿no? ¿Por qué amarlos? Vamos a ver dos ejemplos que nos van a ilustrar muy bien lo que Jesús quiere decir. Si estudiamos la vida del rey Saúl, después que Saúl es elegido rey, él toma una decisión que va a marcar todo su reinado. Es una decisión muy errónea, de hecho exagerada. Y es que como Dios le dijo que él iba a defender el pueblo de los filisteos, él decide atacar a los filisteos. Y en ningún momento Dios dijo, ataca. Dios dijo, defiende al pueblo de, no que lo vayas a atacar. Esto es como el que le tira piedras a las abejas, al panal, rodeado de ellas. 40 años de guerra cuando estaban en paz. Y esto significó muchísimas muertes, muchísimas pérdidas, cuando eso se hubiese podido evitar. Era defenderse de los filisteos si ellos atacaban, no atacarles a ellos. Y esta es una decisión torpe. Algunos entienden esto, identifican al enemigo y a por él. Esto no es el camino cristiano. El camino cristiano es como dice Proverbios, ¿verdad? Que el sabio ve el peligro y se aparta. No dice ve el peligro y lo ataca. Segunda de Reyes 6, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, en los versículos 21 y 22, se nos narra una historia. Solo voy a tomar en cuenta porque no tengo tiempo para analizar esta historia completamente, pero ahí tenemos la historia de Eliseo, cuando una cuadrilla de asirios vienen a matarlo y ellos quedan ciegos. Y entonces Eliseo los dirige hacia el centro de la ciudad. Y cuando el rey de Israel los ve,
Dice, en cuanto al rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo, los mato, padre mío. Estamos hablando de los asirios, unos enemigos implacables que habían causado muchísimo daño por siglos. Y el rey, claro, tiene la cuadrilla allí y dice, los mato. Y miren lo que dice el profeta, no los mates. ¿Acaso tú matas a quienes haces prisioneros con tu espada y tu arco? No, mira, dales pan y agua para que coman y beban y que regresen a su casa. Este gesto en una lectura simple puede ser considerado debilidad, pero ¿saben? Significó muchísimos años de paz, porque esa generación de asirios no volvió a atacar a Israel. Ese simple gesto. Una cosa es que identifiquemos quién quiere hacernos daño, quién es nuestro enemigo, y otra muy diferente es que le ataquemos. Porque ahí estamos dejando de ser víctimas, ahí estamos dejando de ser cristianos y estamos metiéndonos en un espacio peligroso que no es el indicado por el Señor. Perdonar las ofensas. Jesús hablaba de perdonar las ofensas y para los judíos esto era muy duro, como lo es hoy también. Perdonar y olvidar. Es que si olvido entonces no aprendo las lecciones, ¿verdad? Dicen algunos. Mateo 6, 14 y 15 dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Parece un trabalengua esto, pero tendríamos que plantearlo cuando leemos este tipo de textos como que Jesús nos está hablando a nosotros de una manera personal. Por ejemplo, nos podemos hacer estas preguntas. ¿Yo soy perfecto? Entiendo que los demás han cometido errores, conmigo incluso, pero ¿soy yo perfecto? ¿Yo jamás cometo errores? ¿Nunca me he equivocado? Y una pregunta tal vez un poquito más compleja. ¿Cuál es el derecho que tenemos a guardar rencor? ¿Qué derecho tenemos? Cuando nos ponemos en la dinámica de perdonar las ofensas de los demás, estamos entrando en uno de los terrenos que Dios quiere que nos posicionemos, y es en ponernos en el lugar del otro, entender las motivaciones de los otros. ¿Qué les llevó a hacer eso que hicieron? Probablemente habían situaciones que se iban de su mano. Y entonces esto va quitando hierro y vamos entendiendo las situaciones. No olvidemos que el perdón no tiene que ver con el corazón. No tiene que ver que yo sienta perdonar o no. Tiene que ver con algo más grande que tú y que yo. Tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con que ir en esa dinámica tenemos que confiar en que es lo mejor. En el ámbito de las relaciones humanas, cuando somos extensamente exclusivos, muy medidos, muy rencorosos, es difícil incluso que podamos permanecer en la iglesia. Y si permanecemos, lo hacemos muy a disgusto, manteniendo un círculo sumamente cerrado, no haciendo grandes esfuerzos incluso que se llegan a notar en que no me quiero relacionar con la iglesia. Voy, pero no quiero nada contigo. Es triste, pero muchos hermanos manifiestan esta señal. Es como si tuviesen una bandera que señala esto. No me quiero relacionar con ustedes, pero estoy aquí. Y si les preguntamos algo sobre la iglesia, tienen una idea totalmente de la iglesia negativa. Siempre hacia la iglesia, vuelcan sus frustraciones. Pero Jesús, para elevar las relaciones, nos está pidiendo que nos centremos en nosotros, no en los demás. Porque todo análisis que hagamos de la iglesia, los demás, eso es subjetivo. Esto es como cuando se habla de la unión. La unión. La unión es mucha gente, la unión somos todos, la unión es un plural complicado de utilizar y de poder encajar en un entorno adecuado. Porque aún fuese verdad la crítica que estuviésemos haciendo, no va a justificar que yo haga el mal o que yo deje de cumplir con mi responsabilidad. Así que antes de mirar para afuera, debíamos mirar hacia nosotros.
Otro mensaje que dio Jesús, que probablemente yo lo considero uno de los más olvidados, sobre todo en su segunda parte. En Mateo 22, 36 al 40, hay una pregunta directa a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Se acuerdan, verdad, de esto? Quien hizo la pregunta estaba esperando otra respuesta, pero Jesús dijo, ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es una respuesta totalmente judía. Los judíos, ese tipo de respuestas es cómoda para ellos. Pero la otra no. Y Jesús dice, y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan la ley y los profetas. ¿Por qué era importante que Jesús dijese esto? Porque el elemento relacional para los judíos no era importante. De hecho, si ustedes se relacionan alguna vez o se han relacionado con los judíos, sobre todo los que son religiosos, y esto es muy triste, porque mientras más religiosos, menos dado a las relaciones humanas son. Y esto es muy malo como indicación. Y lo así, y precisamente fíjense, ya en los evangelios se elevaba esto. Amar a Dios con todas tus fuerzas. Muy bien, la relación vertical, pero ¿y la relación horizontal? Es necesaria también relacionarnos entre nosotros. Cuando no damos como creyentes importancia a las relaciones con las demás personas, con nuestros hermanos que nos rodean, estamos comiéndonos una parte del mandamiento. Y recordar, el amarse a sí mismo no es narcisismo. Esto lo hemos estudiado en otras ocasiones. El amarse inadecuadamente a sí mismo sí es exagerado y narcisista. Pero la valoración propia también es necesario que la tengamos. Fíjense que la gente que se valora, dicen los psicólogos, pese a sus imperfecciones, es la gente que puede valorar luego la felicidad y los momentos de la vida. Son los que pueden ver el lado bueno que puede tener esta vida. Pero si yo amargo mis relaciones, si tengo un sentido amargo de lo que yo soy, cuando mire para los demás, ¿qué voy a ver? Los voy a ver con ese espejo. No voy a mirarlo con otro. Orar con regularidad por los demás. Muchas veces oramos solo por nosotros, por nuestros problemas, por mi familia, pero es muy importante que oremos por los demás. Jesús dijo en Mateo 5:44, yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y uno dirá, pero si alguien me está persiguiendo para matarme, ¿cómo es que voy a orar por él? Sí, ora para que él le vaya bien, para que haya algo que le pase, que sea bueno, que lo distraiga y que ya no te persiga. Normalmente, ¿qué saldría de nuestro corazón? Deseo de que encuentre un agujero y que caiga. Pero ese no es el deseo cristiano, no sería el deseo. Ese sería el deseo natural de nuestro corazón. Y saben, todo argumento adverso que las circunstancias llegan a levantar como muro entre nosotros o entre otros y tú, ¿qué ocurre? Será derrumbado por las obras justas y por la fuerza de la oración, no por la fuerza nuestra. Cuando estamos más cerca de Jesús, estaremos más cerca de entender a las personas, estaremos más cerca de entender el dolor humano, de ver la transformación que Dios hace en los demás. Un elemento muy importante también en las relaciones, no imitar el mal ejemplo de otros. El mal de los demás no justifica que seamos también o que hagamos lo mismo. De hecho, Jesús lo ejemplifica cuando daba consejos sobre los fariseos. Mateo 15:28. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, a los fariseos no les gustó lo que dijiste. Y Jesús respondió, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso de los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, los dos terminarán cayéndose en una zanja.
bastante categórico, ¿verdad? Y aquí tendríamos que abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué significa la guía de un ciego? Seguir a un invidente, ¿dónde acabaremos? Ya lo dice, es alguien que no puede marcar el camino, nos llevará por un mal camino. Pero esto en nuestra iglesia se aplica sobre todo hoy en los enseñantes, en los pseudos profetas, en los pseudos liderazgos que se levantan sin ningún tipo de orientación bíblica, pero con una fuerte influencia personal en sus seguidores. Y esto es muy triste, pero no ha ocurrido solo en nuestros días, ha ocurrido a través de toda la historia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿yo soy fácilmente influenciable por personas de dudosa reputación? ¿Te dejas llevar por gente inmoral? ¿Te cuesta decir que no? Cuando alguien plantea cuestiones bíblicas nuevas, ¿yo soy proclive a aceptar esas cosas? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque probablemente las respuestas nos ayuden a medir lo frágiles que estamos en este apartado. Cuando estaba preparando esto, encontré un dicho cubano, decía, quien se hace daño no es quien empuja, sino quien se deja empujar. Y muchas veces se pone el énfasis en el que empuja, pero es verdad que nos olvidamos de que como seres humanos también nos dejamos empujar o queremos ser empujados. La Biblia en este sentido proporciona un sabio consejo. Pablo dijo, escudriñadlo todo y retened solo lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21. Es importante que al escudriñarlo todo, no lo retengamos todo, porque si le vamos a dar crédito a todo lo que estudiamos, esto sería una grande complicación. En una ocasión tuve la oportunidad de estudiar las revistas. Hay un pastor jubilado que tuvo ese gesto de mostrarme todas las revistas de la época que publicaron artículos que tenían que ver con este hermano que provocó una gran catástrofe dentro de la iglesia con el tema del santuario, diciendo que no había santuario, el hermano Ford. Y comencé a mirar las posiciones, las discusiones, los argumentos que él tenía y tal. Y me llamó mucho la curiosidad y la atención ver un argumento que él ponía, como le hacen una pregunta, como en una especie de entrevista, y le dicen, ¿cuál es el argumento principal para decir que no hay santuario en el cielo? Y entonces él dice, porque yo me fui a estudiar el tema del santuario a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca más importante del mundo, según él. Y entonces dice, me busqué todos los libros de la lista que hablaban del santuario, incluidos adventistas y no adventistas. Los leí todos. Y allí encontré que la mayoría de estos libros dicen que no hay santuario en el cielo. Y esa es la premisa. Imagínense. Los libros que están en el Congreso, en esa biblioteca, son libros escritos a través de... Hay gente hasta atea que ha escrito libros sobre eso. Entonces, imagínense todo lo que él mezcló. No dio importancia. El grave error de él es que no da importancia a la Biblia y a los escritos de la hermana White, por ejemplo, como dos estandartes que deben estar por encima de todo lo demás. No. Lo pone todo como un libro más. Y utiliza la media peligrosa de que si la mayoría de esos libros expresaba esta idea, yo cuando leí eso, le dije a la persona que me lo estaba mostrando, digo, pero si los que fueron a perder el tiempo con él a debatir hubiesen visto esto, pues lo hubiesen tenido fácil. No era ni siquiera necesario ya debatir, porque lo estaba diciendo todo. O sea, ¿cómo es que porque la mayoría de los libros digan una cosa, pues si nosotros medimos esto, porque la mayoría dice la mayoría tal, mucho cuidado. Alejarnos del mal y recordar, el mal no se justifica. Porque haya mal, yo no lo tengo que imitar. No es este un buen camino.
para elevar las relaciones. Un consejo, otro de los consejos que dio Jesús, muy importante, fue no desempeñar roles que no te competen. Alguien le dijo a Jesús, mi hermano, en Lucas 12 está ese incidente, mi hermano no me quiere dar la herencia, pide que me dé la mitad. Y Jesús le respondió, a mí nadie me ha colocado como juez entre ustedes. Y uno puede decir, pero bueno, Jesús le podía decir un consejo interesante. Sí, pero tened en cuenta, es alguien que viene a donde Jesús está predicando, a interrumpir la predicación para que Jesús pueda mediar por él y su herencia. ¿Le interesaba realmente la predicación? ¿Le interesaba lo que Jesús estaba haciendo? La interrupción lo dice todo. Pero sin embargo quería que se medie en su situación. Muchas veces estaremos en medio de situaciones que tenemos que tener la valentía para entender que nuestro rol no es estar en medio de eso, que nuestro rol no es estar ahí. Dos hermanos están enfrentados y le piden a usted que medie. Asegúrese que los dos están de acuerdo en esa mediación, porque lo más probable es que usted termine enrolado en el conflicto. Y mucho cuidado con esto, porque esto lamentablemente lo veo en el día a día. Hay una situación grave que está ocurriendo y usted se entera. No se meta en eso, no opine en eso, que eso no tiene que ver con usted. Y sobre todo si ya es grave, lo vamos a agravar más si nos ponemos a opinar, sobre todo de una manera ligera. Tendremos que tener mucho cuidado con esto y al final vamos a ver las citas de la hermana White con relación a este tema también, cómo ella ya aconsejaba sobre esto. Es una pena, y de verdad lo digo, es una pena que el tema de las relaciones humanas se contemple como un tema no importante. Cuando preguntamos cuáles son los temas importantes, la mayoría pone que hablemos de profecías, que hablemos de doctrinas y la lista se pone larga. Pero yo entiendo que unas malas relaciones nos llevarán a hablar de profecía y a hablar de doctrinas y a hablar de otros temas en unas condiciones para las cuales no estaríamos preparados, porque lo haríamos con rigidez, no lo haríamos con la dulzura adecuada. Y sobre todo, muchas veces estos temas se convierten en un entretenimiento precisamente para no analizar las relaciones entre nosotros. No desempeñes roles que no te competen. Proverbios 26:17. Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. Si usted ve dos perros peleando, usted va y le agarra la oreja, las dos orejas a uno, sobre todo al que está más rabioso. ¿Qué va a pasar? Pues solo Dios que intervenga, el perro no lo va a morder. Pues así mismo pasa con las personas y este ejemplo no puede ser más gráfico. No podemos pretender que la gente nos haga caso en todo, que la gente nos vea como referentes, pero mucho cuidado con estar pendiente de todas las contiendas que están a nuestro alrededor, sobre todo en la iglesia. Si mi opinión no va a ser para ayudar, si mi opinión yo no estoy seguro que sea para edificación, mucho cuidado. Mejor no la des, mejor no intervenir. Un consejo que dio Jesús, otro consejo para elevar nuestras relaciones, no seas inoportuno. Lamentablemente, algunos consideran que porque somos hermanos, y esto se exagera muchas veces el término, porque hermano es un término de reciprocidad, que no debe faltar el respeto, no debe faltar la prudencia, y algunos consideran si es mi hermano, no pasa nada. Yo me aparezco en su casa, no le aviso, no, mucho cuidado con este tipo de cosas. Jesús, miren el ejemplo que puso. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle? A medianoche llamar a la puerta de tu vecino, de tu amigo, para decirle que te pase comida, que te llegó visita y que tú no tienes, pues ni son horas de comer, ni son horas de molestar. Y si te venía la visita, muy probable que se te despistaras, te olvidaras que venía gente y
no te preparaste y entonces tienes que tirarle el problema a los demás. Mucho cuidado con esto. Muchas veces las relaciones cristianas se laceran por el abuso que se hace de la excesiva confianza. Eh, Cargar demasiado al otro. Hay personas que van a agobiar a los demás con sus problemas, a contarle el mismo problema 20 veces y vuelta y vuelta. Y cuando el otro le quiere contar algo, no, espera, que no he terminado. Espera, que no. No, un poco de reciprocidad. Si usted va a contar, también escuche al otro. O tenga un poco de sentido común. Contar lo mismo resuelve. No. Contar lo mismo no. Si estoy en lo mismo muchas veces, pues no estoy avanzando. Y Jesús en este ejemplo pone, ¿cómo responde el amigo que le tocan a medianoche? Dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselo por ser amigo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, fíjense, este es un ejemplo de Dios. Dios siempre nos va a recibir. Pero Jesús lo utiliza muy bien porque en el sentido humano lo coloca como inoportuno. Solo Dios siempre que usted va, siempre que yo voy, siempre que vamos, nos va a recibir. Pero en las relaciones humanas recordemos que deben haber horarios, deben haber momentos. La verdad que, por ejemplo, la vida de iglesia de hoy dista mucho de la vida que llevamos en otros tiempos. Yo recuerdo de cómo en las zonas rurales, por ejemplo, los pastores, no existía el avisar la visita. Y entonces a veces se juntaba un montón de gente allí y tenían que hacer hasta filas para hablar con los pastores. No había teléfono, no había... Y hay muchas historias muy curiosas de estas cosas. Pero hoy la tecnología ha puesto mucho orden, porque la gente por un WhatsApp, por una llamada, se organiza, se ponen las citas, se queda... Y la verdad que en esto hay bastante avance. Pero hay muchos elementos de nuestra vida de iglesia que pueden ser mejorables, que son muy inoportunos todavía. Y tenemos que tener en cuenta que Jesús ya contra esto nos advirtió. No tomar, vamos a ver, por último, no tomar decisiones por otros, ni hablar en su nombre, sobre todo poniéndolos en un compromiso. No abusemos de la confianza y dejemos que los demás tengan su propia voz. Cuando Jesús y sus discípulos, dice Mateo 17, 24 al 27, cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, fíjense esto, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Y Pedro, sin preguntarle a Jesús, contestó, sí que lo paga. Y cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le dijo, dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Y Pedro contestó, a los extranjeros. Entonces Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Abre la boca y al primer pez que saques, allí encontrarás una moneda. Tome ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. ¿Por qué Jesús hace este milagro? Para salvar a Pedro, porque si no Pedro iba a quedar en entredicho, porque Pedro había dicho que Jesús sí que tenía que pagar el impuesto. Pero ¿saben por qué viene la pregunta? Porque Jesús era maestro y los maestros no pagaban impuestos del templo. Este no era el impuesto de Roma, era el del templo. Y reconocer a Jesús como maestro, como Pedro debió de haberlo reconocido, era que no pagaba impuestos, sobre todo el impuesto del templo, porque era un maestro. Pero Jesús, si hubiese dicho que él no pagaba, ¿dónde hubiese quedado Pedro? Fíjense el alto nivel de Jesús en este elemento de las relaciones humanas. Pedro ha obrado mal. No es dejarlo mal al hombre, pero Jesús a Pedro le aclara la situación. Ahora bien, lo que Pedro hace tampoco está bien, porque Pedro compromete. Pedro podría haber dicho, bueno, vamos a preguntarle a él.
él puede responder por sí solo, pero es muy probable que los que hicieron la pregunta quisieran precisamente entrampar y por eso le preguntaran a Pedro en vez de hacerlo directamente con Jesús. Hay algunas líneas rojas que se consideran dentro de las relaciones humanas dentro de la iglesia. Yo he englobado 4 que son las 4 más o menos así que son más sensibles. Por ejemplo, y esto me gustaría que lo tomen en cuenta por si quieren comentar, hacer algún comentario sobre esto, porque de esto tienen muchas respuestas tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Líneas rojas, la combinación de grosería y sensibilidad. Si una persona es grosera en la iglesia con los demás, pero luego es altamente sensible cuando le dicen algo a ella o a él, esto es una combinación dinamita, porque es de las formas en nuestras relaciones en la iglesia que más problemas causan. Y esto no puedo decir a nivel general, pero normalmente eleva un egocentrismo, una inclinación a ver muy para mí o desde mí para los demás y poco autocrítica. Por eso me permito ser implacable hacia los demás, pero luego ser muy sensible hacia mí, porque como yo no he analizado nunca mis errores, me voy a sorprender cuando los demás me los señalen. Pues esto es una combinación peligrosa, ¿eh? Cada uno tendría que pensar si se identifica o hasta qué nivel nos identificamos con ella, pero ser groseros, drásticos, avasalladores y luego ser extremadamente sensibles con lo que los demás nos dicen, porque lo prudente sería que seamos coherentes en el sentido de si voy llevándome a la gente por delante, de alguna manera cuando los demás reaccionen, no me tendría que sorprender. Otra línea roja, la sinceridad que golpea. En nuestras iglesias se está dando un fenómeno peligroso de elevar la sinceridad o llamar sinceridad a decir lo que se nos ocurra, cuando se nos ocurre y sobre todo en los peores momentos. La Biblia habla infinidad de consejos sobre esto, cómo deben ser nuestras palabras, cómo deben ser nuestros consejos y cómo deben ser nuestras intervenciones. No se justifica que hagamos daño con la excusa de ser supuestamente sinceros. Se tiene que ser sincero, pero dosificado adecuadamente. Otra línea roja, la verdad que hiere. La hermana White, de hecho, les animo a que si quieren leer en abundancia sobre esto, entren a la web de los escritos de la hermana White y coloquen la palabra clave verdad y van a ver todas las citas que aparecen donde ella habla de la verdad y se van a encontrar con una serie donde ella habla de que en momentos donde la verdad hace daño tenemos que tener cuidado de cómo la decimos. La verdad no debe ser utilizada para herir. Eso es como alguien se murió y se murió el padre de un hermano de la iglesia o de una hermana y voy y lo veo en la iglesia y voy le pongo la mano en el hombro y digo, mira, se murió tu padre. ¿Estoy mintiendo? No, pero estoy siendo inapropiado. Lo correcto es, mira, hermano, ven que quiero decirte algo, podemos salir afuera. Y cuando estemos fuera a solas y que yo tenga el espacio controlado, entonces decírselo. Si es alguien que yo no estoy seguro si tiene una cardiopatía o tiene alguna afectación de salud, que esto le puede ser un inconveniente, antes de dar una mala noticia debo saberlo. Sentarlo, tener un vaso de agua cerca, incluso la pastilla. A mí siempre me da mucha risa con una tía mía que cuando tiene que darle una mala noticia al marido, el marido es hipertenso crónico y ella viene con un vaso de agua y la pastilla. Y entonces el marido cuando la ve ya lo sabe y le dice, bueno, nada, agarra la pastilla y me da mucha risa porque ellos me lo cuentan los dos de una manera muy jocosa y él agarra la pastilla, se la toma, se bebe el vaso de agua, se sienta, respira y él le dice ahora. Entonces ella le da la noticia y bueno, en algunas ocasiones viene el drama después,
Pero fíjense, toman precauciones que de otra manera pueden terminar en un inconveniente. Y la última línea roja, la vulgaridad. No podemos permitirnos ser vulgares. Un cristiano no. Las palabras vulgares, terrenales, no cristianas pueden ser representadas como fuego extraño y con ellas Dios no puede tener nada que hacer. Dice, a fin de conocerle, miércoles 12 de mayo. Es uno de los comentarios de las matutinas que se han hecho de la hermana White. A fin de conocerle, miércoles 12 de mayo. Si ponemos en palabra clave también esta palabra, Elena de White hablará muchísimo de ella, advirtiéndonos sobre esto. Fíjense lo que dice el Ministerio de Curación, página 261 y 262. Y aquí quisiera que nos detengamos un poquito para ver esto. Dice, hay hombres que deben su fortuna directa o indirectamente al tráfico de bebidas alcohólicas. Esto fue una situación que pasó en Estados Unidos. Son miembros de la iglesia, son reconocidos como tales. Y encima muchos de ellos hacen grandes donativos para obras de beneficencia. Y entonces ella dice, las iglesias que aceptan a semejantes personas como miembros sostienen en realidad el tráfico de las bebidas alcohólicas. Esto estamos hablando de la época cuando el alcohol incluso era prohibido y había personas que se estaban enriqueciendo con esto y eran cristianos. Prefiero pensar que no se lo bebían, que solo hacían esta parte, porque ya si se lo bebían, coronarían aún más su pecado. Pero miren el mensaje que ella dice, con demasiada frecuencia el pastor no tiene valor para defender la verdad. No declara a su congregación lo que Dios dijo respecto a la obra del expendedor de bebidas. Y dice, decir la verdad con franqueza sería ofender a su congregación, comprometer su popularidad y perder incluso su sueldo cuando viene a ver. Y algunos agarran esta cita para decir, no, es que los pastores tienen que decir o debemos decir la verdad y venga, arrasa con todo lo que puedas. Ella no está diciendo eso, porque ella no le está diciendo a los pastores, no, sean imprudentes o machaquen ahí con un tema monotemático, no. Hay dos extremos. Mirar para otro lado o ser groseros. Ambos son extremos malos, pero se puede encarar el problema haciendo un estudio bíblico con la iglesia, enseñando los textos que hablan en contra del comercio de alcohol en la Biblia, incluso de beber alcohol. O sea, esto era muy fácil. Ahora, a veces, por cuestiones de intereses, tristemente, preferimos mirar para otro lado. Muchas veces la crítica vendrá hacia el débil, pero al que entendemos que es poderoso, que tiene ciertos recursos y tal, muchas veces no lo miraremos. Esto no sería ser justos. La idea es elevar las relaciones humanas entre todos y para todos. Algunos versículos bíblicos que son relacionales. Fíjense, si ustedes leen la lista de Primera de Timoteo 3, 2 al 5, cuando Pablo aconseja sobre los ancianos, dice ser una persona irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, que sea amable, no contencioso, no avaricioso. ¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo una lista totalmente relacional, porque estamos mirando actitudes precisamente para poderse llevar bien con los demás. No es una lista de el gran líder, lo que tiene que tener el gran líder o algo. No, estamos viendo elementos relacionales que tienen que ver con los demás. Mateo 22:39 y el segundo mandamiento, ¿verdad? El grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran elemento relacional de la ley de Dios. Efesios 4:3, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo luego tendrá muchos textos en esta dirección. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa,
estad en paz con todos. Romanos 14, 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, ¿verdad? Los dobles sentidos de las relaciones. Hebreos 12, 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a mí me gusta mucho este versículo porque la santidad se considera la parte más importante del versículo, pero él dice, si no tenemos la paz con todos, no va a venir la santidad, o sea, lo antecede. Mateo 18, 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, un elemento de cuidar al hermano. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Colosenses 3, 13 al 15, ¿verdad? Uno de los grandes versículos relacionales. Soportaos los unos a los otros. Algunos parece que leen este versículo y lo que dice es soporta a los demás o sopórtenme a mí, según se mire. No, los unos a los otros en doble vía. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y fíjense, hermanos, quiero finalizar con una cita que la pueden encontrar en el libro El Ministerio de Curación, en la página 121 del libro que yo he utilizado. Dice, el amor y la simpatía de Cristo atraían a la gente. Era el desechado, el publicano y el pecador, el despreciado de las naciones a quien Cristo llamaba. La única clase de gente a quien él nunca quiso favorecer era a los de los que se engreían por amor propio y menospreciaban a los demás. Mucho cuidado con este tipo de actitudes. Y es triste que en nuestras iglesias a veces se dan este tipo de actitudes y no son directamente reprendidas. Es un elemento que tenemos que reflexionar mucho sobre él. Hablad una palabra de ánimo. Fíjense este consejo relacional. Nunca seáis fríos, sin corazón, sin simpatía, ni dados a la censura. No perdáis la oportunidad de decir una palabra que anime e inspire esperanza. Al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles su desesperación y ruina, dirigid sus miradas hacia Jesús y haced que se fijen en las glorias celestiales. Y una última cita, nadie es regenerado mediante oprobios. Es siempre humillante que se nos señalen con nuestros errores. Nadie debe amargar tan triste experiencia con censuras innecesarias. Nadie fue jamás regenerado con oprobios, pero estos han repelido a muchos y los indujeron a endurecer sus corazones contra todo convencimiento. La ternura, la mansedumbre y la persuasión pueden salvar al extraviado y cubrir multitud de pecados. Quisiera, de una manera honesta, y no lo digo por la iglesia de Tenerife, sino cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia en general, tener una última reflexión, y es lo siguiente, hermanos. Cuando hablamos de este tipo de temas, a veces la impresión que tenemos es que vamos muy sobrados en este tipo de temas. Y eso sería tener una falsa humildad, porque tendríamos que reconocer que hay muchas lagunas en las relaciones humanas. ¿Cómo lo podemos comprobar? En los múltiples conflictos que tenemos, en las formas de hablar que tenemos. Hay muchas, y esto a mí me da mucha tristeza, y muchos de ustedes me han escuchado decirlo, tanto en público como en privado. Hay muchos problemas que evitaríamos, de hecho conflictos graves que no lo tuviésemos, no solo si fuéramos más cristianos, sino también si eleváramos nuestro nivel de educación, si eleváramos nuestro nivel de cultura, y no me refiero a la cultura de la que venimos, me refiero a ser más cultos. ¿Saben por qué? Mucha gente que cuando viene a nuestra iglesia también se marcha por este tipo de razones.
por reacciones duras de nosotros hacia ellos, por reacciones a veces tan intransigentes que se alejan totalmente del principio de la Biblia y del propio espíritu de profecía. Y esto debe hacernos pensar. El método de Cristo es ganarnos a las personas por el medio de la amistad. O sea, ya el propio método nos está abocando a ser relacionales, a tener una actitud hacia las buenas relaciones. En una iglesia, un pastor que yo estaba acompañando, estaba eligiendo un anciano. Y yo era un joven estudiante todavía, y cuando el pastor me permitía entrar a sus cosas para que yo vea y aprenda. Y cuando yo vi la persona que él estaba eligiendo, yo no pude disimular. Y en una parte con el pastor le pregunté, pero es que esa persona que estás eligiendo no es adecuada, totalmente inadecuada. Es que es un policía. Tú no ves el comportamiento de esa persona. Pues vas a poner un militar de anciano prácticamente. Va a vapulear la iglesia. Y él me dijo algo que no, por lo que él me dijo es lo que estoy contando la historia. Él me dijo, porque no se me olvidó nunca esto. Él me dijo, mira, hemos puesto hombres consagrados, hemos puesto personas dedicadas a la obra, buenos líderes, y esta iglesia se los ha comido, los ha devorado directamente. Entonces necesito poner una persona así porque el ambiente de esta iglesia es así. Qué duro tiene que ser eso, ¿eh? Qué difícil. ¿Cómo vería Dios una cosa así? Que el líder que tengamos que elegir tenga que ser de un nivel que lleve la iglesia a látigos, a palos, porque ese sea el único discurso o el único lenguaje que la iglesia comprende. Y saben, hermanos, a lo largo de estos años que tengo siendo pastor, les puedo decir que tristemente ese fenómeno no tiene que ver con un país, no tiene que ver con una cultura, tiene que ver con los seres humanos. Y eso tristemente se repite mucho. Y hace falta que levantemos los ojos. La Biblia está llena de mensajes relacionales. Después de la salvación, todo el mensaje mayor que ocupa la Biblia es el relacional. Los escritos de Elena de White. Después de la salvación, el mayor tema es el de la relación entre nosotros, entre los dirigentes, entre la iglesia. Porque ¿saben por qué hay tanto énfasis en ese tema? Porque ni la Biblia ni los escritos de Elena de White tendrían mayor sentido si nosotros no llegamos a ser o a desarrollar el elemento relacional. ¿Cuántos de nosotros conocemos a las personas que utilizan los escritos de Elena de White para golpear? De eso hay en todas las iglesias y en todos los países. Eso no tiene que ver con un país, tiene que ver con una manera. Y muchas veces, ¿con qué tiene que ver? Con personas que prefieren no mirar para sí, mirar para los otros, y hay mucho tema para golpear. Esos escritos no se escribieron para eso, ni la Biblia se escribió para eso tampoco. Ambos se escribieron para nuestra salvación, la salvación de los demás. Yo me salvo, usted se salva, y vamos a intentar que los demás se salven también. Y ese sería el mayor cometido. Pero créanme, hay mucha deficiencia con estos temas. Por cuestión de tiempo no voy a utilizar un material que había elegido, pero lo prometo que voy a enviarlo cuando termine la conexión, lo voy a enviar para todos, porque creo que puede ser útil para todos, lo voy a enviar por WhatsApp, para que todos lo puedan tener. Bien, hermanos, de mi parte he finalizado. Me gustaría que si tienen alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado, lo puedan hacer con total libertad.